Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase BI 250, el libro de Job. Repito, BI 250 es el número del curso y el nombre es el libro de Job, donde continuamos estudiando sobre la persona de Job, la integridad, el carácter, los rasgos de Job. Y a pesar de ser un hombre perfecto, intachable, irreprensible, Dios permitió que Satanás lo pudiera atacar. Ahora, imagínense que nosotros que creemos que cuando las cosas nos suceden a nosotros, que es injusto, y la pregunta es si nosotros alcanzamos a los calzados de Job. Vamos a leer los primeros 5 versículos, Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Repito, vamos a leer en Job capítulo 1, versículo 1 al 5 y continuar con nuestro estudio. Dice esto en versículo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y él era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, y invitaban y a sus 3 hermanas para que comieran y vivieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Yo creo que el error más grande que nosotros cometemos, bueno, entre muchos de ellos, pero uno de ellos definitivamente es que leemos la Biblia muy rápido, ¿no? Y lo pasamos por alto y somos demasiado superficial por encima y no nos detenemos para masticar, ¿no? Bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Mira, cuando Dios habla, Él no está hablando simplemente por gastar saliva. Él no está hablando por decir, Dios nunca nos habla a nosotros para compartir tonterías con nosotros. Aquí hay cosas profundas y tremendas. Y en la palabra del Señor hay un sinfín de sutilezas que se nos pierden simplemente porque no nos hemos detenido para ver qué es lo que realmente está diciendo y especialmente lo que nos está diciendo a nosotros. El libro de Job es muy al día de hoy. A pesar que Job fue escrito más de 4,000 años atrás, este libro es corriente, común y corriente hoy día, está al día para las cosas que tú y yo tenemos que vivir. Y hay un montón de cosas que se puede aplicar, los principios que leemos y estudiamos se puede aplicar hoy día en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, simplemente. Esto no es complicado. So, mire bien, quiero regresar al versículo 1, ¿no? Y dice en la versión de la Biblia de América, dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, ¿no? Nos vamos a parquear aquí, nos vamos a estacionar aquí. ¿Ves? Dice, un hombre intachable. Ahora, en la versión Reina Valera dice esto, en Job 1:1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado de Job. Este hombre era perfecto. Ahora, quiero que note algo, que la palabra perfecto nos causa mucho dolor y nos causa mucha confusión. Porque la forma como tú y yo en esta tierra, nosotros entendemos aquí en este planeta, aquí en este mundo, la forma como tú y yo entendemos perfecto es algo sin error ninguna, ¿no? Y la verdad es que es la palabra perfecto, la manera como tú y yo lo usamos hoy día, no es la manera en cómo lo está usando la Biblia, la santísima palabra del Señor. Ahora, pregunta. Y aquí está la pregunta. Y me encantó la pregunta cuando me la compartieron. El hecho de que Job fuera perfecto significa que no tenía pecado. ¿Escucharon la pregunta? A mí me encanta cuando nos vienen a nosotros las preguntas, Y dice, ¿el hecho de que Job fuera perfecto significa que no tenía pecado?
No. Entonces, no, ¿qué quiere decir el Señor? La palabra perfecto y yo dije, wow, me encanta la pregunta porque sencilla, directa, pero emocionalmente complicada. Pero no es complicada. Yo dije, emocionalmente es complicado porque nosotros lo complicamos. Yo creo que tú entiendes la palabra perfecto como Dios, mire, y esta es la perspectiva, esta es la punta de vista. Es así Dios ve a Job. Un hombre irreprensible, un hombre intachable, un hombre perfecto. So, ¿qué significa la palabra perfecto? La palabra perfecto en hebreo, ¿no? Es la palabra tam, tam. Es la palabra tam, ¿no? Y ahora escuchen lo que significa, ¿no? Porque es importante entender esto, ¿no? ¿Qué significa la palabra original perfecto en el contexto en relación con Job específicamente? Escuche bien. Significa ser completo. Uno que no carece de nada en fuerza física o belleza. Significa tener integridad moral. Significa honestidad, significa pureza, para ser irreprensible y sin mancha. ¿Escucharon bien? Lo voy a repetir, es importante que tú lo captes. La palabra perfecto, tam, en el idioma original, significa ser completo, uno que no carece de nada en fuerza física o belleza, tener integridad moral, honestidad y pureza para ser irreprensible y sin mancha. Ahora, era la pasión, ¿cómo lo digo así? Era la pasión, ¿no? Del corazón de Job agradar a Dios con su vida. ¿Es igual para ustedes? ¿Es igual para nosotros? Al estar bien con Dios, Job estaba bien consigo mismo. En otra palabra, Job tenía la conciencia tranquila y no iba por la vida con culpa, no iba por la vida con remordimiento, no iba por la vida con arrepentimiento. Él estaba bien con Dios y estaba bien con los hombres. Esta era la pasión de Pablo. Ahora escuche bien, mira. La palabra perfecto aquí no quiere decir alguien sin pecado. Aquí está hablando que él no tenía pecado abiertamente en su vida, no tenía pecado externamente de su vida, no tenía pecado que se notaba en su vida, ¿ves? Ahora, Job no era un hombre sin pecado, porque no tendría sentido que al fin del libro de Job, cuando llegamos al capítulo 42, descubrimos que Job se tuvo que arrepentir. Está hablando de que alguien que no vive, ¿ves?, abiertamente, conscientemente en el estado de pecado. Y era la pasión de Job de agradar a Dios. Pablo tenía ese mismo, el apóstol Pablo tenía ese mismo sentido. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos capítulo 24, versículo 16 dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar, Pablo está hablando, siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. ¿Está escuchando? Otra vez. Hechos capítulo 24, versículo 16 dice: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Permítame preguntar, ¿está todo bien entre usted y Dios? ¿Está todo bien entre usted y Dios y usted y otros hombres? Escuche la pregunta. ¿Está todo bien entre usted y Dios y entre usted y otros hombres? Pregunta. ¿Está tu corazón limpio y puro delante del Señor? Repito la pregunta. ¿Está tu corazón limpio entre usted ¿ves?, y puro delante del Señor? Quiero saber si eso es cierto. Date cuenta, por favor. Él puede verlo y Él sabe lo que está pasando en tu vida. Dios no está ciego, Dios no está sordo, Dios no está, mire, escúcheme, Dios no es un tonto, por decirlo así. Él es un abuelito que va a permitir que las cosas se pasen por alto. Ruego que nos esforcemos por ser irreprensible, intachable, o como usa la palabra en la Biblia, perfectos, completos, puros, irreprensibles ante Dios y los hombres. Cuando la gente nos mira a nosotros, cuando una persona se fija en tu persona,
que no tengo ninguna causa para señalarnos el dedo. Y decir, ve, tú puedes andar en la calle y una persona te va a señalar y decirte, me hiciste daño. ¿Hay algo que alguien te puede señalar con eso? O alguien te puede decir, eres un farsante, fraude, mentiroso, ladrón. Eres un hipócrita. No cumpliste con tu palabra. ¿Es posible que una persona te puede señalar en la calle así? O tu amigo, tu vecino, tu amigo o tu familia o conocidos. Porque si es así, tu vida no es una vida intachable. Pablo lanzó ese mismo desafío en el libro de los Filipenses. ¿De qué te vale estudiar la vida de Job si no vas a aplicar esos principios de ese entonces hoy día? El entonces se tiene que convertir en ahora. Permíteme cómo Pablo señaló esto. Abre sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículo 15, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Mire bien. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Wow, ¿está escuchando? Sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo repito. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. A eso somos llamados. Job es el ejemplo que nosotros debemos de tomar en cuenta, porque esta fue el análisis, el pensar de Dios sobre la persona de Job. ¿Cuál es el análisis y el pensar de Dios sobre tu vida, sobre la mía? Quiero que también note su relación con los demás, hablando de Job, con su relación con los demás. Vamos a rezar a Job capítulo 1, versículo 1. Job 1:1, por favor. En la Biblia de América dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, era aquel hombre intachable, recto. En Reina Valera dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto. Quiero enfocarme en esa cosa recto, en ese concepto recto, en ese análisis, ¿ves? En ese pensar, ¿ves? En ese sentir que Dios tenía con Job sobre Job, que era un hombre recto. ¿Eres una mujer recta? ¿Eres un hombre recto? ¿O andas igual como todo el mundo en la cultura? Job era recto. Ahora, la pregunta natural es, ¿qué significa recto? Buena pregunta. La palabra recto se deriva de la palabra en hebreo yasha. Yasha en hebreo, ¿no? Y que significa ser recto, nivelado, correcto, directo, justo. ¿Me está escuchando? Lo voy a repetir. La definición bíblica de la palabra recto es ser recto, nivelado, balanceado, correcto, directo, justo. Esta palabra enfatiza su relación con otras personas. Y muchas veces, mira, yo soy bien directo y firme con las personas. No porque me despierto en la mañana pensando que yo voy a ser feo, cruel, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Y piensa que no soy, que yo soy otra cosa. Indiferente, sin amor y qué sé yo. ¿Entiendes? Porque tú descubres que no son rectos muchas las personas. Nivelado, justo con otra persona. ¿De qué me vale mentirle a otra persona? Ningún. Job era recto. En otra palabra, no era un hombre, no era doblado, no era torcido, ¿no? Trataba bien a la gente. Su honestidad y su rectitud trajeron bendición a su vida porque la gente confiaba en él, porque sabían que el hombre era recto.
Mira, sus acciones complacieron a Dios y complacieron a otra persona que tenía que hacer negocios con él. Sabía que por lo menos él no iba a jugar el juego de la cultura, él no iba a jugar el juego del comercio. Iba a ser un hombre recto, no doblado, no torcido. Pregunta, ¿usted es una persona que no está doblada o torcida o eres una persona, completamente, consumida por la cultura en las mañas y la costumbre como se hacen las cosas? Cuando un carpintero, piensa bien conmigo, cuando un carpintero está buscando herramientas para construir, busca madera que sea recta, ¿sí o no? Utiliza niveles, ¿no? Utiliza brújalas, ¿no? Utiliza transportadores, ¿no? Y plomadas, ¿no? Que son rectas para obtener lecturas precisas en sus mediciones, ¿sí o no? Dios no es diferente. Por favor, escúcheme bien. Dios no es diferente. Te quiero animar. Él usará de una manera mayor a una persona que es justa. Usa una persona que es recta. Una persona que es verdadera en vez de que una persona que es torcida. Que sea una persona. Eso es lo que busca. Él usa una persona que es recta en vez de una persona que está torcida, inconsistente y poco confiable, ¿no? Y es el problema que la gente, y las iglesias y la cultura está llena el mundo de un montón de gente que no son rectos, ¿no? No son verdaderos, no son justos, no son confiables. Déjeme preguntarle, ¿eres recto o torcido? ¿Eres recto o torcido? Esa es la pregunta, es sencilla. No es complicado para comprender. Yo quiero que tú escuches la voz del Espíritu Santo en la voz del salmista. El voz del salmista, por favor. El salmista señaló la importancia de un hombre recto y las bendiciones que resultan de comportarse de esa manera. Permíteme, Salmo capítulo 37, versículo 37, por favor. Abre su Biblia. Salmo 37, versículo 37 dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Bien claro. No hay nada más que entender aquí. Escucha lo que dice Salmo 25, versículo 21. Salmo 25, versículo 21 dice, la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Tú puedes tomar la esencia, el meollo, el núcleo de estos versículos y quiero saber si son aplicables a tu vida. Mire, es como un camión nivelado. Un hombre recto es tranquilo y suave. Ejerce el autocontrol y es amable en su tratamiento de lo demás. El hecho de que esté nivelado indica que está equilibrado en su vida, ¿no? Él sabe cuándo ser firme y cuándo ser gentil. Mira, sopesa cuidadosamente las circunstancias y sus decisiones antes de implementarlas. Quiero saber si tú puedes, si eso caracteriza tu vida. Así, cuando una persona ve tu vida, te ve tu persona, esa es una persona así. ¿Mm? Al igual, mira, al igual que al igual que un camino recto en que se puede ver a lo lejos porque no está bloqueado o obstaculados con las curvas, ¿no? La persona recta está en la intemperie y es fácil de ver. En otras palabras, es transparente. ¿Eres transparente? Es abierto. ¿Eres abierto? No es falso. ¿No eres falso? Su vida no está oculta como curvas cerradas que pueden producir sorpresas desagradables a la vuelta de la esquina o baches que pueden hacer un tropiezo. Mira, los obstáculos han sido eliminados de su vida y ese es el problema. ¿Puedo confiar contigo? ¿O tú siempre tienes una razón y una excusa porque tú no puedes cumplir con algo? Así no somos. Muchos dentro de la iglesia, olvídate afuera de la iglesia. Muchos sí son dentro de la iglesia. Incumplidos y su conciencia no le molesta. Han normalizado todo lo que es torcido.
Y lo justifican porque así es, así somos, así es nuestra costumbre, bla, 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 bla. Hacer lo correcto era parte del carácter de Job. Hacer lo correcto es parte de su carácter. No se rendiría ni renunciaría a pesar del tramo que estaba experimentando. Job iba a ser recto. Podemos aprender mucho de él, especialmente de aquellas personas que han dejado de servir al Señor. Pregunta, ¿por qué la gente deja de hacer lo que es correcto hoy día? Tenemos gente así en la iglesia. Son tan inmaduros. Son grandes, pero no son grandes. Han crecido, pero no han crecido. Creen que son de mayor, pero no son mayor. Creen que son maduros, pero no son maduros. Son novatos, neófitos. Son niños en su psicología, son niños en sus pensamientos, son niños en sus sentimientos, son niños en sus emociones. Y tú lo miras y tienen 30 años, 40 años, 50 años y tú te quedas mirando, tienen 20 años y se creen que son grandes, pero su reacción, su comportamiento grita lo contrario. No son rectos. Y hay varias razones del por qué la gente llega a ese punto. Y están sentados en la iglesia. Sirven cuando le conviene y sirven cuando no quieren. Simplemente por sus emociones y sus sentimientos. Y lo peor es que no le da ninguna vergüenza por su comportamiento, por sus palabras, sus acciones. Ninguna. La pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la gente deja de hacer lo que es correcto hoy día? Bueno, hay varias razones. Permítanme compartir algunas de ellas. La primera es la frustración. La frustración, ¿no? La frustración, ¿no? El nerviosismo, ¿no? El nerviosismo, ¿no? ¿Y qué frustración nerviosismo? Por la incapacidad, ¿no? De completar una tarea. Tienen razones y no lo cumplen. También lo que afecta a ellos son las opiniones de los amigos, que pueden presionarlos a dejar de fumar o desanimarnos a hacer que sea. A mí no me importa su opinión de mi persona. Yo no me muevo por la opinión de los demás. Que me caiga en gordo o no me caiga en gordo, o yo le caigo gordo a ellos o no le caigo gordo. No, eso no importa, miren bien. Y el problema es que muchos de nosotros estamos influenciados, pero controlados por la opinión de los demás. Si las personas, ellos se mueven, ellos giran a la izquierda, tú te giras a la izquierda. Ellos giran a la derecha, usted se dirige a la derecha. Ellos se detienen, tú detienes. ¿Ve? Porque tú estás siendo controlado por la opinión, ¿no?, de los demás. Eso es una muestra que es una persona inmadura. O también tú no cumples porque los horarios llenos. Los horarios llenos, ¿no? O estás demasiado ocupado para hacer lo que hay que hacer. Ese es el problema. Hay gente que están ocupados, demasiado ocupados, están ocupados. No tienen prioridad de las cosas que son importantes. Ellos dan más importancia a un montón de cosas pequeñitas que se pueden hacer más tarde, ¿no? Y no le dan el tiempo al Señor, ¿no? Muestra que son incapaces porque son niños espiritualmente, son niños en sus pensamientos. No saben cómo valorizar y darle prioridad a las cosas, a pesar que tenga 20, 30, 40, 50 años o más. También hay otra razón. Falta de diversión, si lo puedo poner así, falta de diversión, ¿no? O falta de disfrute, ¿no? Ya no disfrutas de lo que estás haciendo, porque no te complace, porque no lo sientes, no lo puedes percibir que te agrada. Tú sabes, si sé que somos honestos, el pastorado es el peor trabajo que tú puedes tener. Porque la gente te viene
son 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 gente y constantemente vienen con solamente problemas sobre problemas, sobre problemas, sobre problemas y es interminable los problemas. Y tú pierdes el gozo de pastorearlos. No lo pierdes. Una sonrisa de una persona que tú ayudas es mucho más de lo que tú piensas. Es una recompensa que cubre todas esas otras cosas. No te desanimes haciendo lo correcto, por favor. Hay otra razón por qué no cumplen, porque por los fondos. Los fondos, el dinero, la plata, la mula se ha acabado. No hay dinero. Y levantan las 3 banderas famosas. No hay, no tengo y no puedo. No hay, no tengo y no puedo. Esas 3 banderas se levantan y son puras mentiras, puras mentiras. Me recuerdo cuando no tenía ni un bellón en la bolsa, ni un centavo, un céntimo en la bolsa. Y yo me iba a la iglesia caminando. No importaba la distancia, yo iba a caminar, a llegar a tiempo, servir al tiempo. Y no importaba si tenía que salir tarde, iba a regresar caminando. Porque el fondo no te detiene. Esa es la mentira más grande. La otra cosa, la razón por la gente deja de hacer lo correcto es por los fracasos. Los fracasos. Mira, todos hemos fracasado. En todo vamos a fracasar otra vez en el futuro. ¿Y sabes lo que pasa? Si tú permites, el fracaso puede destruir nuestro entusiasmo, el gozo, la alegría, el empuje que necesitamos para servir al Señor. No lo permites. El fracaso es una tremenda lectura para levantarse de nuevo y seguir adelante. No cede al fracaso. También a la gente dejan por la previsión, ¿no? La previsión está ausente. No se fijaron a largo plazo de todo el asunto. No puedes ver el propósito de lo que estás haciendo. Dice, esta pérdida de tiempo. No, hombre, no es pérdida de tiempo. Otros no cumplen por por una fe débil, una fe muy, muy débil. Esa es la razón por que ellos fracasan y no cumplen. Y la iglesia está llena de gente así. Siempre mis sentimientos y esto, que lo otro, ¿me entiendes? Y actúan así en el mundo, así van a actuar dentro de la iglesia. Porque solamente son rectos de apariencia, no de esencia. Vamos a regresar a Job 1.1. Estamos estudiando la vida de Job, su carácter, su integridad. ¿Quién es Job? Hay mucho que aprender de Job. Te quiero animar. Mira bien. Vamos a regresar a Job 1.1. Dice, en la Biblia de América dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esta es la parte que me gusta. Temeroso de Dios. En Reina Valera dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, ¿no? Ahora, Job temía a Dios, ¿por qué? Déjame hacer una pregunta. ¿Qué significa temeroso de Dios? ¿Qué significa tener temor? ¿No? Ahora, quiero decirte que la palabra no, lo que la palabra no significa. La palabra no significa que estaba aterrorizado por Dios. Eso es lo que no significa. Por el contrario, Job estaba muy cerca del Señor y tenía un gran amor por Dios. Ahora, la palabra temeroso, ¿no? Proviene de la palabra en hebrea yaré. Y esta palabra quiere decir y significa lo siguiente. Dice, tener gran reverencia y respeto, estar asombrado de alguien. Lo voy a repetir. Tener gran reverencia y respeto, estar asombrado de alguien. No está aterrorizado. Y muchas veces cuando tú y yo usamos esa palabra temor hoy en día, típicamente es una palabra negativa. Está con miedo, temeroso, negativamente, asustado.
horrificado. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero eso no es la palabra que le está usando aquí en la Biblia. ¿Mm? La reverencia que Job tenía por Dios era mismo tipo de respeto y reverencia que las parteras hebreas tenían en Egipto. Mira, tú te recuerdas que en Egipto, cuando el pueblo judío había crecido al punto que el rey de Egipto él temía que los judíos iban a levantar una revolución, ¿ves?, contra ellos, porque eran tantos judíos. So, él ejecutó, él dictó una orden: matar a todos los varones que nacieran. ¿Te recuerdas eso en la historia? Ahora permíteme, abre su Biblia en Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 17. Te quiero mostrar algo. En Éxodo capítulo 1, versículo 17, nota lo que dice: pero las parteras temían. Dice, las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Ahora, cuando tú lees Job 1:1 y dice: hubo en tierra de Uz de Marón, llamado Job, que era un hombre intachable y recto. Alguien dice, ahora la palabra de recto ahí es que tenía reverencia, que tenía respeto, estaba asombrado de Dios. Estas parteras, ellos tenían esa clase de temor a Dios. No iban a participar en un mal, no iban a participar en el asesinato, homicidio de niños, porque ellos amaban y respetaban la vida que Dios le había regalado. Ese es el temor de Job. Ese fue el temor de las parteras hebreas. Ese es el temor que tú y yo debemos hacer. Que a mí no me importan las amenazas que me traigan. ¿Ves? Yo voy a respetar, reverenciar, ¿ves? A Dios. Esto es lo que estamos hablando. La pregunta es que si tú tienes esa clase de amor y temor de Dios, estar asombrado por su presencia, asombrado por su benignidad, asombrado por su bondad, asombrado por su gracia, su misericordia, su amor. Ese es el temor de Job. Ese es el mismo temor que tú y yo necesitamos hoy en día. Y el problema es que hoy vemos algo completamente distinto hoy día. Hoy hay una falta de respeto hoy en día. Y se ha normalizado, y ¿sabe qué? Y no le molesta a la gente. No le molesta. Gran parte de la frivolidad que existe entre las personas no salvas y también entre muchas personas que son salvas, así como entre los cristianos carnales hoy en día, se atribuye a una falta de reverencia y respeto por Dios. Es común. Lo veo todo el tiempo dentro de las iglesias. Lamentablemente no le molesta la frivolidad. Mira, déjame darte un ejemplo de esto. El concepto de tiempo. Aquí, en Cusco, como en muchas partes de Perú, no se respeta el tiempo. Eso es una frivolidad. Faltarle respeto a la otra persona. Mira, si vos es capaz de faltarle respeto a Dios, tú le vas a faltar respeto al pastor, tú le vas a faltar respeto a la iglesia, ¿no? Y no te molesta. Y tú lo justificas todo el tiempo, porque es tan normal. Tú sabes que tú andas mal cuando has normalizado la frivolidad en cómo tú tratas y te acercas a Dios. No hay temor de Dios debido a actitudes arrogantes, orgullo pomposo, voluntades obstinadas y egoísmo. Hay muchos cristianos, entre comillas, en nuestros días que profesan temer a Dios, pero sus actitudes y acciones proyectan un mensaje muy contrario y muy diferente. Cuando vives como Job, tienes temor o reverencia por Dios. Esa reverencia por Dios tendrá prioridad sobre cualquier temor al hombre. A mí no me importan los hombres. Por ejemplo, permíteme compartir una historia verdadera. Carlomagno, la historia de Carlomagno, ¿no? Se dice que dio instrucciones para ser enterrado en la postura real de un rey en su trono, con los evangelios abiertos de rodillas y su espada a su lado y su corona sobre su cabeza, ¿no? Y así lo enterraron. Cuando su tumba fue descubierta más tarde, allí estaba.
La corona todavía estaba posada sobre su cráneo y su dedo huesudo, ¿no? Descansaba sobre estas palabras en el libro de San Lucas. Dice, ¿de qué le sirverá a un hombre si gana al mundo entero y pierde su propia alma? Y yo, wow. Así estaba, un esqueleto. Todavía con la corona y el dedo huesudo sobre ese versículo. ¿De qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? Hay un muy conocido evangelista americano en Norteamérica que se llamaba Peter Cartwright, así era, Pedro Cartwright, ¿no? Y él estaba predicando del mismo texto en el año 1818, y me encantó la historia. Permítame compartirlo contigo, ¿no? Y Peter Cartwright, o Pedro Cartwright, ¿no? Estaba en una iglesia en Nashville, Tennessee, en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Estaba en una gran iglesia presbiteriana, ¿no? Y él estaba predicando. Y era una hermosa tarde del mes de octubre. Y la iglesia estaba llena. Y así como Cartwright gritó las palabras, ¿de qué? ¿De qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y pierde su propia alma? Y entró en ese momento el gran general conocido Andrew Jackson, que se alojaba cerca. Y él fue al culto ese día. Ahora, Jackson, que no vino a los pies de Cristo hasta mucho más tarde en su vida, ¿no? Pero en ese momento él no era cristiano, ¿no? Pero sí era un gran héroe, temperamento ardiente, bebedor, carreras de caballos, duelo. Al instante, un zumbido se apoderó de la congregación y las cabezas se volvieron cuando vieron a Andrew Jackson entrar. El pastor anfitrión de la iglesia, ¿no? El reverendo Mack, ¿no? Tiró un entusiasmo de la cola de Cartwright, lo jaló por su saco y le susurró, le dijo, hey, el general Jackson ha entrado. Cartwright le respondió en voz más alta todavía. ¿Quién es el general Jackson? ¿Quién es el general Jackson? ¿Quién? Y luego declaró, si el general Jackson no se convertía a su alma, Dios lo condenaría al infierno tan rápido como su salvaje pagano. El reverendo Mack estaba sentado en la plataforma detrás del púlpito y se estaba muriendo. Estaba horrorizado. Y a la mañana siguiente, el reverendo Mack se levantó por la mañana al amanecer para disculparse con el general Jackson. Tenía temor del hombre. Pero más tarde ese día, el evangelista Cartwright y Jackson se encontraron en la calle. Extendiendo su mano, el general Jackson le dijo al evangelista Cartwright, le dijo, eres un hombre conforme a mi propio corazón. Me sorprende al señor Mack, al pastor, pensar que me sentiría ofendido con usted. No, señor, le dije que aprobaba mucho de tu independencia. Un ministro de Jesucristo debe amar a todos, por supuesto, y no temer a ningún hombre mortal. Le dije al señor Mack que si tuviera unos pocos miles de oficiales independientes y intrépidos como usted y un ejército bien entrenado, podría tomar la vieja Inglaterra en una guerra. El temor de Dios, escuche bien, te animaría a compartir el evangelio y perderá el miedo de los hombres. ¿Por qué tenemos miedo para compartir el evangelio con la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienes suficiente amor por esas almas que están perdidas. Estás más enamorado de ti, de tu persona, que en el Señor. Andamos con la actitud, Señor, bendice los míos, solamente los míos, y los demás que se vayan con los píos. Amados, escúchame, amados. Si realmente tiene reverencia al Señor, las bendiciones de Dios beneficiarán su vida. De hecho, la Biblia enumera para nosotros algunas de esas bendiciones, y quiero que escuche bien.
Hay muchas bendiciones. Yo no estoy hablando, por favor, de riquezas, de prosperidad y salud. Por favor, no estoy hablando de esas tonterías, por favor. Pero yo creo que yo creo que tú notes las consecuencias verdaderas del temor al Señor. Mira, quiero que lo piense bien conmigo. Mira, al examinar estas ideas acerca del temor del Señor, encontraremos que describen a la persona de Job. Los principios también son promesas que debemos reclamar en nuestras propias vidas. Ruego que todos tengamos una genuina reverencia y respeto por nuestro Salvador. Mira, cuando uno camina como Job, la primera cosa que descubrimos, conduce a una justificación que es sabia. Permíteme, abre su Biblia en Proverbios capítulo 1, versículo 7, Proverbios capítulo 1, versículo 7, mira lo que dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Escucha lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el principio de la sabiduría es temor del Señor y conocimiento del Santo es inteligencia. Escuche bien lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Este es uno de los beneficios de tener el temor de Dios y eso lo tenía Job. ¿Lo tiene usted? Segundo, conduce a una relación con el Señor y a conocerlo. Conduce una relación con el Señor y a conocerlo. Note lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Tercero, implica una repulsión y una desviación del mal. Implica una repulsión y una desviación del mal. Mira lo que dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Repito, Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, y el orgullo, y la arrogancia, y el mal camino, y la boca perversa, yo aborrezco. Conduce a eso. En Proverbios capítulo 16, note la última parte de ese versículo. En Proverbios capítulo 16, la segunda parte dice esto. Dice, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Ahora vamos a leer todo el versículo. En Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice, con misericordia y verdad y se expía la culpa y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. El temor de Dios, escúcheme bien por favor, el temor de Dios y jugar con el pecado no van de la mano, por favor. Yo sé que eso suena muy antiguo, a mí no me importa, pero no van a la mano. Jugar con el pecado, el temor de Dios y jugar con el pecado no van a la mano, no pueden coexistir. Esto está bien claro, por favor. Número 4, conduce a una salud rejuvenecida, ¿ves? A una larga vida. Eso está claro. Mira, si desea tener un gran plan de atención médica, asegúrese que parte de su plan sea respeto y reverencia a Dios, por Dios el Todopoderoso. Mira, vete allá en Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9. Mira lo que dice Proverbios capítulo 9, versículos 10 y 11. Proverbios capítulo 9, versículos 10 y 11. Mira lo que dice. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 10, versículo 27. Proverbios capítulo 10, versículo 27 dice, el temor del Señor multiplica los días y más los años de los impíos serán acortados. En Proverbios capítulo 14, versículo 27. Proverbios capítulo 14, versículo 27 dice, el temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. En Proverbios capítulo 19, versículo 23 dice esto, dice, el temor del Señor conduce a la vida para dormir satisfecho sin ser tocado por el mal. En Proverbios capítulo 3,
En Proverbios capítulo 3, mira lo que dice versículos 7 y 8. Dice esto, dice, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Número 5. Conduce al refugio y a la seguridad. Conduce al refugio o a la seguridad. Lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 26. Mira, todos estos son los beneficios de tener el temor de Dios. Como Job, temeroso de Dios. ¿Eres temeroso de Dios? Número 5, conduce al refugio o a la seguridad. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 26, dice, en el temor del Señor hay confianza segura y los hijos dará refugio. Número 6. Conduce a la riqueza, la felicidad y el honor, no porque yo lo digo. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 4. Proverbios capítulo 22, versículo 4 dice, y la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. En Proverbios capítulo 28, versículo 14 dice esto. Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Job fue uno de los hombres, escúchame, Job fue uno de los hombres más ricos de su tiempo. Dios lo prosperó debido a su reverencia por el Señor. Esa fue la razón por que Dios prosperó a Job. Número 7. Conduce a un regocijo. Conduce a un regocijo y alabanza de la familia, de los amigos. Permíteme, en Proverbios capítulo 31, versículo 30, hablando de las virtudes de una mujer muy virtuosa, mira lo que dice en Proverbios capítulo 31, versículo 30, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada, alabada. Número 8, sus raíces se encuentran en un corazón piadoso. Sus raíces se encuentran en un corazón piadoso. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 2. Proverbios capítulo 14, versículo 2 dice, el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos la desprecia. Pregunta. ¿Tienes un corazón piadoso? ¿Tienes un corazón piadoso? Hemos estado examinando el carácter de Job. Hemos estudiado 3 áreas en su vida hasta este punto. Número 1, la realidad de su condición personal, que era un hombre perfecto. 2, sus relaciones con los demás, que era recto con ellos. Número 3, su reverencia por el Señor, uno que temía a Dios. Y ahora vamos a entrar en el siguiente estudio, ¿no? Su repulsión por el mal. En otra palabra, evitó el mal. Pregunta, ¿estás evitando el mal? ¿Tienes un corazón piadoso? ¿Sí o no? Te estoy preguntando, ¿tienes un corazón piadoso? ¿Sí o no? Quiero saber si eso es cierto. Porque si no, algo está muy mal en tu vida, a pesar que tú dices que eres un cristiano, un creyente y asiste a la iglesia. Tú me puedes engañar, yo te puedo engañar. Nos podemos engañar todo el día unos a los otros, pero jamás vamos a engañar al Señor.